Nehemías 10, del 28 al 33. Dice así: y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos, de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. 30. Y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. 32. Además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año al servicio de la casa de nuestro Dios. 33. Para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para todas las obras de la casa de nuestro Dios. Bien, hermanos, muy buenas tardes a todos y a todas. A lo largo de esta serie hemos estado siguiendo la historia de Nehemías, ¿cierto? Quien recibió la monumental, la titánica tal vez, misión de parte del Señor de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y de la mano de esto reconstruir también la espiritualidad, la fe y la noción de ser pueblo de Dios de Israel, ¿cierto? A lo largo de este camino hemos visto una serie de conceptos que se han ido repitiendo. Primero que todo, la conciencia de nuestra ruina espiritual. Cuando vemos a Nehemías, por ejemplo, oír las noticias del remanente, ¿y qué es lo que pasa en el corazón de Nehemías? Se desploma. Se desploma tanto en su corazón como también físicamente. Y también cuando él evalúa, honestamente, el estado de los muros de Jerusalén. Vemos también el arrepentimiento, en el llanto, duelo y ayuno de Nehemías y también del pueblo. Vimos también la oposición que se levanta siempre cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Y también vimos la importancia de ponernos manos a la obra, valorando siempre la diversidad que existe dentro del pueblo del Señor. La increíble obra de Nehemías, ya creo que te puedes haber dado cuenta, es un ejemplo, es una muestra de cómo el Señor, nuestro Dios, quiere y puede reconstruir y sanar nuestras vidas y nuestra iglesia. En el sermón de hoy, hermanos, que corresponde al número 8 de nuestra serie, vamos a ver cómo el pueblo de Dios, luego de reconocer su paupérrima condición a la luz de las exigencias de la ley de Moisés y su propia historia nacional como pueblo y personal como individuos y como familias, establecen solemnemente un pacto. Y ese es precisamente el concepto principal de la predicación, pacto. Y que este compromiso, contrario a lo que puede parecer en apariencia, parte primeramente de Dios mismo. En este sermón trataremos de ver la importancia de renovar el compromiso con Dios y con los demás para asegurar que las heridas del pasado y del presente no definan el futuro de nuestra iglesia y de nuestras personas como individuos. Vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿qué aspectos de nuestra vida personal y eclesial necesitan ser redimidos para sanar las heridas del pasado? Creo que a la pregunta ya puedes hacer algunas
respuestas tentativas? ¿Qué aspectos de nuestra vida personal y eclesial necesitan ser redimidos para sanar las heridas del pasado? Y vamos a ver qué nos dice el texto el día de hoy. El capítulo 8 y el capítulo 9, los textos anteriores a este fragmento que hemos leído, nos mostraban la imagen del pueblo reunido en asamblea. Esdras, el escriba, lee la palabra del Señor, lee la ley del Señor, parado en una tarima de madera, dice la palabra del Señor, y el pueblo llora. El pueblo escucha la ley, llora, se arrepiente de sus pecados, hacen un exhaustivo recuento histórico en el capítulo 9, repasando las promesas de Dios, las proezas de Dios y sus errores como pueblo, para luego unirse en ayuno y confesar sus pecados. Y en todo esto vemos un verdadero avivamiento. Nadie se desmayó, no llovió oro del cielo en polvo, pero es un verdadero avivamiento porque efectivamente parten en la palabra del Señor. La palabra del Señor es genuinamente predicada, el pueblo lo oye, reconoce su condición y se arrepiente de su pecado. Y ahora en el capítulo 10, el pueblo está haciendo un pacto. El pueblo se encuentra en un punto de decisión. Pero antes de eso, antes del capítulo 10, el capítulo 9 termina de la siguiente forma. Te invito a que puedas verlo en tu Biblia. Capítulo 9, verso 38. Dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. A causa de todo esto, dice, ¿cierto? ¿A causa de qué? De el pecado de Israel y de la gran misericordia de Dios. Entonces, así termina el capítulo 9. Dicen, a causa de todo esto, de todo este recuento histórico que hicieron anteriormente, en el capítulo 9, en el verso 10 hacen un pacto. Otra versión, la versión de Reina Valera, dice, a causa pues de todo esto, verso 38, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. ¿Pueden notar la seriedad con que se están tomando el asunto? Hacen una promesa y la escriben. Las cosas importantes siempre las dejamos por escrito. No sé si te ha pasado en el trabajo que conversas con un colega, llegan a un acuerdo, ya van a hacer tal cosa, pero igual tú le dices, ya, pero igual te mando un correo. Te voy a mandar un correo por si acaso, para que yo pueda decir que yo te dije lo que tenía que decirte y bueno, cumplí con mi parte por lo menos, ¿no? A veces lo hacemos así. También en el matrimonio. El matrimonio podría ser simplemente un contrato, o un acuerdo, mejor dicho, entre dos partes, privado, pero hemos querido llevarlo civilmente para que tenga una validez legal y lo hemos dejado como un contrato civil. También en la iglesia, las actas del consistorio, que es un mundo divertidísimo que descubrí ahora, que solamente a alguien como yo, con mi condición, le puede parecer divertido eso, de verdad. También vienen a hacer eso, vienen a dejar por escrito las cosas que son verdaderamente importantes. E Israel hoy día, en el texto que leímos, hace un pacto y lo deja por escrito. Hermanos, hacer un pacto del mundo antiguo siempre incluía o conllevaba hacer algo extraño, algo poco común, algo raro. No podía ser algo corriente, tenía que ser algo que salga de lo común. No podía ser un simple apretón de manos, porque hoy día nosotros nos saludamos siempre y sellar las cosas solo con un apretón de manos era muy poco. No podía ser firmar un papel, porque papeles firmamos todos los días. A veces por hacer un garabato ponemos la firma y eso no tendría ninguna validez. Tenía que ser algo distinto, algo que marque, algo que salga de lo común, algo que por el resto de tu vida tú te acuerdes que lo hiciste. Y precisamente en Nehemías 9, capítulo 9, verso 38, la expresión hacemos fiel promesa habla de eso. Dice que es literalmente cortar un pacto. Esa es la palabra que aparece ahí. Cuando dice hacemos fiel promesa, es literalmente cortar un pacto. Los pactos en el mundo antiguo no eran hechos, eran cortados. Siempre un animal era sacrificado como parte del pacto. Literalmente era cortado un animal, que evidentemente si era cortado, ¿qué le pasa si un animal lo cortan?
se muere, ¿cierto? Obviamente. Y los que firmaban caminaban por en medio de ese animal cortado, por en medio de la sangre. Con esto estaban diciendo, si rompemos ese pacto, que nos pase lo mismo que a este animal. Si rompemos este pacto tan importante, que a nosotros nos pase lo mismo que a este animal. ¿Se acuerdan la idea que vimos en Nehemías anteriormente, cuando Nehemías toma un manto y lo sacude y dice, los que no cumplan este pacto sean así sacudidos? Bueno, está vinculado con esto, es la misma idea. En Génesis 15 vemos un ejemplo de esto también, cuando Dios manda a Abraham que le traiga una serie de animales. Dios manda que Abraham busque los animales, Abraham los corta, los deja dispuestos en el suelo, pero Dios pone a Abraham a dormir. Ya, tú hiciste tu parte, Abraham, bien, muchas gracias, pero tú ahora te vas a ir a dormir, y es finalmente Dios quien pasa por en medio de los animales, y es Dios quien hace un pacto con Abraham. Quiero que nos quedemos con esa idea para retomarla más adelante. Pero ¿qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que un pacto siempre nos va a costar algo. Un pacto siempre costaba algo. Imagínense lo que cuesta un animal. Hoy día cuesta muchísimo. Imagínense en ese entonces. Siempre nos va a costar algo. Y todo punto de decisión siempre nos costará algo. Lo que en economía llaman coste de oportunidad. Lo que se sacrifica al elegir una cosa por sobre otra. Todo punto de decisión nos costará algo. Nuestra comodidad, tal vez. Nuestro descanso. Nuestros gustos. Nuestra autonomía. Nuestra cómoda posición de ver las cosas desde afuera. Etcétera. Hermano, calcula el costo para ver si vale la pena. Escoge entre lo bueno y lo mejor. Entre lo que hoy puede ser difícil y doloroso, incómodo tal vez, pero que sabes que a la larga será de provecho para ti, para tu familia y para tu iglesia. Seamos como el hombre de Mateo 13, que hallando un tesoro en el campo, lo esconde de nuevo y gozoso, no con pena, no con tristeza, gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, todo pacto demanda un precio que tenemos que saber ponderar. Bien, entonces volviendo al texto. ¿Quién es el primero que aparece en la lista entonces? Si van a hacer un pacto, ¿quién es el primero que se pone en la camiseta y va a poner la firma en el pacto? Verso 1, dice, en el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías. ¿Quién fue el primero entonces? Nehemías, ¿cierto? El Nemi para los amigos. Ahí es el primero en poner su firma en este documento. Nehemías entonces nos da ejemplo. No como una mera formalidad, no está ahí siendo el primero porque es lo que corresponde simplemente, sino porque él quiere liderar a través de su ejemplo. Y hermanos, la renovación del pacto y la restauración de la comunidad comienza siempre con líderes comprometidos. ¿Estás siendo tú un líder comprometido en este proceso? En la esfera de liderazgo que tú hoy día te desenvuelvas, como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de nano o de cuerpo, como esposo, como esposa, como padre. La renovación del pacto siempre comienza con líderes comprometidos. Y precisamente acá vemos una larga lista de líderes. Puedes revisar desde el verso 1 al 8, parte diciendo, en tu Biblia dice, estos eran los sacerdotes. Y empieza una larga lista de sacerdotes. Del verso 9 al 13 dice, y los levitas. Y ahí aparece la lista de levitas. Del verso 14 al 27 dice, los jefes del pueblo. Y así aparece descrito los nombres de las personas que firmaron este documento. Hermanos, ¿por qué era tan importante dejar este registro? A veces nos preguntamos por qué la Biblia contiene estas genealogías tan largas, el detalle de las familias que cruzaron el Jordán, y a veces, seamos honestos, esas partes como que medio las saltamos, ¿no? No las leemos mucho, creemos que no podemos sacar algo de ahí. Imagínense la sorpresa que fue para mí cuando me llegó el calendario de predicaciones y ver que era este texto el que me tocaba.
Cuando vi que eran puros nombres, yo humanamente me preocupé más todavía. Dije, ¿por qué? Pero hay una razón, hermanos. Hay una razón. En este capítulo, en este caso, encontramos una lista de líderes del pueblo, en total 84 nombres. 84 nombres, hermano. Yo los conté. Me di el tiempo de contarlos. 28 versículos, 84 personas dispuestas a poner su nombre en la línea para el pacto delante de Dios. La mención, hermanos, de los nombres subraya la responsabilidad personal de cada líder involucrado. Hay una responsabilidad personal de cada líder involucrado y de cada persona involucrada en este proceso de renovación espiritual, destacando que la restauración espiritual y comunitaria requiere tanto compromiso individual como acción colectiva. Como decía nuestro hermano Felipe domingos anteriores, este no fue un trato de Dios con el hermano tanto. Acá hubo una comunidad organizada, hubo separación de tareas, hubo líderes haciendo su tarea, hubo hermanos que respondieron, pueblo que respondió y que puso sus dones al servicio de levantar la muralla de Jerusalén. Entonces, esto no puede ser individual, pero sí tiene una responsabilidad personal. Que aparezca el nombre de cada individuo en el texto es una muestra de eso. Además, era necesario dejar registro de los nombres como testimonio para las futuras generaciones. Podría pasar que en un par de años más el pueblo de Israel lea este texto y le parezca una tontera, le parezca una cosa antigua, y que esté escrito el nombre de cada individuo podía hacerlos pensar, por ejemplo, no sé, un tal Hanani que aparece por ahí. Y ellos dicen, oye, ese Hanani era mi abuelo. Oye, ese Hanani era el padre de familia de nuestro clan. Entonces, ese pacto tiene que ver con nosotros. Era también un registro histórico. Y luego vemos el resto del pueblo tomando para sí el pacto. Ya son los líderes los que escribieron, desde el verso 1 al 27, los que pusieron su firma en el documento. Y desde el verso 28 en adelante dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra para aceptar la ley de Dios. También sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Hermanos, más de 50.000 personas se comprometen a seguir la dirección del Señor, como un solo hombre, como un solo pueblo. Vemos acá entonces que el pacto es al mismo tiempo individual y es público. Hicieron un pacto públicamente, lo tomaron con toda seriedad, lo hicieron oficial al escribirlo y lo hicieron conscientemente. Hermanos, un pacto público siempre implica la rendición de cuentas. Los pactos en privado no se pueden exigir. Siempre se hacen públicamente. Tú cuando te casaste, hermano, hermana, hiciste una declaración pública de amor y fidelidad delante de tu familia, delante de la familia de tu cónyuge, que también estaban allí, delante de Dios, representado también en el ministro que probablemente ofició esa ceremonia, y también, si es que lo hiciste también por la vía legal, delante del Estado. Entonces, públicamente hiciste ese compromiso. Cuando te hiciste miembro de esta iglesia, ¿te acuerdas cuándo fue? ¿Fue hace mucho? ¿Fue hace poco? Hace harto, dicen algunos. Públicamente aceptaste amarla y servirla en sometimiento a Dios. Ese es un pacto que fue hecho públicamente para que también públicamente pueda ser demandado y exigido. Entonces, ¿a qué se comprometen? Ya vimos quiénes firmaron, ya vemos qué implicaba todo esto, y el verso 29 vemos a qué se comprometen, cuáles son las cláusulas de este pacto. Dice el verso 29, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Voluntariamente se comprometen entonces a andar en la ley de Dios y vivir la voluntad del Señor. Otras versiones, hermanos, dicen de la siguiente forma, dice, se reunieron con sus hermanos y principales
para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Curioso uso de la palabra protestar, ¿cierto? Dice, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Hoy en día protestar para nosotros significa otra cosa. Para nosotros significa exigir, demandar, reclamar, y es un uso válido, ¿eh? La RAE igual lo acepta, es un uso correcto, generalmente vinculado a expresar, generalmente con vehemencia, su queja o disconformidad. Sin embargo, acá se usa otra acepción, es la acepción de declarar o proclamar un propósito. Dicho también, confesar públicamente la fe y creencia que alguien profesa y en que desea vivir. Confesar públicamente la fe y la creencia que alguien profesa y en la que desea vivir. Y eso es precisamente lo que hiciste el día que te hiciste miembro de esta iglesia. Pasaste probablemente acá al frente y se te preguntó, esta es lo que la iglesia cree, ¿tú lo tomas para ti? Y confesaste públicamente tu fe y tu creencia. Cuando el pueblo en el verso 29, te invito a que lo puedas leer conmigo, dice, toma sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios. El pueblo decide entonces dar fe de que la ley era una manifestación de Dios. Otras versiones son un poquito más claras y hacen esta distinción. Dicen, a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés. Separan las dos cosas, ¿cierto? Pero en verdad es una sola. La ley que Dios les dio por medio de su servidor Moisés. Al referirse a la ley como la ley de Dios dada por medio de Moisés, afirmaban que creían en la plena inspiración y autoridad de los escritos de Moisés como palabra de Dios. Es el equivalente hoy día, hermanos, a declarar que la Biblia es palabra de Dios. ¿Crees que la Biblia es palabra de Dios? Amén. Bueno, ese es el mismo compromiso que también hicimos el día que nos hicimos miembros de la iglesia. De hecho, nos dicen, ¿crees que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento son palabra de Dios? Y usted respondió, amén. Exactamente lo mismo que está haciendo el pueblo en este punto. Hermanos, nuestra relación con Dios no puede basarse meramente en nuestras emociones, porque estas cambian, son volátiles. Y los israelitas no se quedaron solo con la emoción. Es verdad, cuando leyeron la ley y tomaron conciencia de su pecado, lloraron amargamente, al punto que tuvieron que los levitas decirles que no lloraran más. ¿Se acuerdan de eso? Pero no se quedaron solo en eso. Nuestro hermano Felipe nos decía que desde la lectura de la ley hasta este punto que estamos leyendo hoy día, han pasado varios días, por lo que esto ya no corresponde a una respuesta meramente emocional. Este avivamiento, que como dijimos tuvo como centro la palabra de Dios, los llevó luego a comprometerse con Dios. Nuestra relación con Dios no puede basarse solamente en emociones. Y precisamente sabiendo eso, el capítulo 10 traslada toda la concepción que ellos alcanzaron respecto a su pecado y respecto a la santidad de Dios hacia los compromisos. Todo lo sucedido en el capítulo 8 y 9 es traducido en el capítulo 10 en forma de compromisos. Compromisos que pueden ayudarnos no solo en cómo nos sentimos, sino también en nuestra relación con Dios y el proceso de sanar una comunidad. Entonces vamos a ver cuáles son esos compromisos en concreto. Bueno, diversos predicadores y comentaristas dividen este texto dependiendo del enfoque con el que lo tomen, pero hoy día vamos a ver al menos 3 compromisos que el pueblo hace. En el punto 1, vamos a leer el verso 30, dice, y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Eso dice el verso 30. Los israelitas toman el compromiso de guiar a sus familias en la ley del Señor. Esta promesa, hermanos, estaba principalmente dirigida a los padres. Eran los padres de cada familia quienes decidían o daban la venia para que sus hijos se entreguen en matrimonio. Y
era una ordenanza que el Señor le entregó, que no estaba principalmente basada, o que no estaba basada en verdad, por racismo o por prejuicios raciales. En verdad, pasaba que todo en el tiempo antiguo, lo racial estaba especialmente vinculado también a la creencia y a la cosmovisión de las personas. Dios les había advertido que cuando lleguen a la tierra que Dios les había dado, no se tenían que casar con los pueblos que estén en ese lugar, porque iban a finalmente ser absorbidos y conformados a la religión y el estilo de vida de esos pueblos. Y conocemos, por ejemplo, el caso de Salomón, ¿cierto? Y acá, hermanos, hay una particularidad bien especial. Ningún otro pueblo tenía este mandamiento. Ningún otro pueblo tenía la prohibición o la exclusividad de que podían solamente casarse con miembros de su misma nación. Para los otros pueblos, casarse interracialmente podía ser incluso provechoso, podía ser incluso estratégico, para formar alianzas económicas, por ejemplo, para formar alianzas militares, y probablemente así lo pensaron en su momento los israelitas. Pero en este punto de decisión ellos dicen tomar el compromiso de guiar a sus familias en el temor del Señor. Y para nosotros, esto implica principalmente, suena fácil decirlo, ¿cierto?, integridad familiar. Que manejaremos nuestras familias dentro de los principios bíblicos. Que los maridos amaremos a nuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que las esposas serán sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Que como hijos honraremos a nuestro padre y madre. Que guardaremos respeto por los ancianos, personas mayores, honrándolos. Y que instruiremos a nuestros hijos e hijas en la palabra del Señor. Hermanos, los israelitas hacen un pacto y precisamente toda la idea de matrimonio está íntimamente ligada a la idea de pacto. Malaquías 2:14 dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto entre el esposo y la esposa, entre ellos, como lo dijimos recién, y toda la familia y testigos, pero más importante, entre ellos y Dios. Entonces no es extraño, hermanos, que precisamente lo más atacado en la sociedad actual sea el matrimonio. Si Pablo nos dijo en Efesios 5 que el matrimonio es una figura, una muestra de la relación entre Cristo y la iglesia, entre Dios y su pueblo, con mayor razón podemos entender por qué el matrimonio está siendo tan atacado. El matrimonio es más que la unión de dos personas, es una ilustración, un símil de la relación de Cristo con la iglesia. Y como parte de la sanidad de nuestra comunidad, como familia debemos comprometernos a vivir rectamente, a tomar sobre nosotros un voto y juramento de andar en la ley de Dios respecto a nuestras vidas familiares. Bien, punto 2. ¿Cuál era el punto 1? Su relación con familiar, ¿cierto? Su relación familiar. Su relación ahora con el día de reposo. Verso 31. Te invito a leerlo, a seguirlo conmigo en la lectura. Dice, en cuanto a los pueblos de la tierra, que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Los israelitas toman entonces el compromiso de honrar y obedecer el día de reposo que Dios había establecido en la ley de Moisés, ¿cierto? Lo leemos siempre, imagino que ya casi lo sabemos como de memoria, ¿no? Éxodo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. Y acá de nuevo volvemos a una particularidad. Ningún otro pueblo tenía un día de reposo. Dios había bendecido, hermanos, y santificado y apartado un día, especialmente dedicado al deleite. A veces nosotros decimos que ganas de tener un día de descanso. Y lo planificamos y movemos la agenda para todos lados. Y el Señor nos dejó un día, con el objetivo de decirle a este pueblo que había sido esclavo por 400 años, puedes descansar en mí.
Hermanos, ¿qué estaba pasando acá? El pueblo estaba recibiendo comerciantes extranjeros el día sábado. Verso 31 dice, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías en día de reposo. Y tal vez los israelitas decían, pensando que son como nosotros también, bueno, ya están acá. Ya, si justo vino el mercader para acá, justo trajo lo que yo quería y es sábado. Quizás más de alguno dijo, no podemos dejar al extranjero sin recibirlo, ¿no? Si son extranjeros, la ley dice que hay que recibirlos bien, porque así somos nosotros, ¿cierto? A veces manejamos nuestro pecado poniéndole como un barniz de Biblia, ¿cierto? Así de pecaminosos somos. Y bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios dijo que nadie podía comprar o vender durante el día de reposo. Los ciudadanos de Jerusalén habían estado quebrantando esta ley y ahora hacían pacto solemne con Dios de cumplirla. Hermanos, es evidente que si nosotros trabajáramos haciendo un ejercicio matemático, ¿no? Trabajáramos 7 días en vez de 6, podríamos ser más eficientes. Podríamos tal vez al final del mes hacer cuentas y tener números mucho más positivos. Pero la lógica detrás de esto, del mandamiento del Señor, es de confianza. Es decir, que sin embargo, guardaremos el día del Señor como muestra de confianza, porque igualmente nos va a alcanzar. Aunque no trabaje el 7º día, igualmente voy a alcanzar. Aunque no estudie el 7º día, igualmente el Señor, en su gracia y misericordia, puede hacer que tu estudio rinda. Principalmente esto está asociado a la confianza. Es fácil para nosotros caer en patrones conductuales que atentan contra este mandamiento. Por el trabajo, por nuestra flojera, por nuestro descanso, por nuestro pasatiempo, al punto de dejar de congregarnos y al punto de llegar a dejar de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a sanar nuestra comunidad? Esta es una pregunta. ¿Cómo vamos a sanar nuestra comunidad si no guardamos el día del Señor juntos? ¿Cómo vas a ser parte del proceso que Dios está haciendo en Iglesia 1 si no guardas el domingo con tus hermanos? Como parte de la sanidad de nuestra comunidad, como familia debemos revisar nuestra relación con el día del Señor. Punto 3. Este es el último. Primero hicieron una revisión respecto a su relación familiar, ¿cierto? La segunda con el día del Señor y la tercera con la casa del Señor, con la casa de Dios. Versos 32 al 37, no lo leímos, pero te invito a que lo puedas revisar y hacer tal vez un panorama general visualmente en tu teléfono, en tu Biblia. Todo está alrededor de la casa de Dios. Habla, por ejemplo, de sacrificios, lo puedes seguir con tu vista, ofrendas, diezmos, mantenimiento de sacerdotes, gramos de plata, panes de proposición, obra de la casa de Dios, provisión de madera, primeros frutos, primogénitos de hijos y de ganado. ¿Cierto? Y el verso 39, que es el que aparece precisamente destacado en la pantalla, termina así. Revisa el verso 39, dice, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Así termina ese fragmento. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. La frase, la casa de nuestro Dios, aparece 8 veces en este fragmento, desde el 32 al 37. También lo conté. Dice, bueno, lo dice varias veces y dice, así hermanos como ningún pueblo, acá aparece otra particularidad, así como ningún pueblo tenía un día de descanso, ningún otro pueblo tenía el mandato de no casarse con otros pueblos, ahora ningún otro pueblo tiene el privilegio de tener la casa de la habitación de Dios, de tener el templo de Dios con ellos. Imagínate, hermano, qué privilegio. Eran la única nación en el mundo que tenían el templo de Dios y ellos lo habían descuidado. Entonces los israelitas se comprometen con el sustento de la casa de Dios a ser fieles con todo lo que se requiere para su sostenimiento.
Y acá la aplicación puede venir casi obvia, ¿no? Hay un compromiso, hermanos, de quienes somos miembros de esta iglesia, de sustentar la obra del Señor. Hemos estado hablando de ese compromiso que tú hiciste públicamente, al pasar acá al frente y comprometerte. Cuando decimos en el tiempo de ofrendas, que este mensaje es para la gente que nos visita, ¿no? Decimos que si usted nos visita hoy día, no está obligado a ofrendar. Si usted lo desea hacer bien, es bienvenido, pero no es obligación suya. Hay un mensaje oculto, que usted ya se lo imagina, ¿no? Que tú que eres miembro, sí tienes el privilegio de ofrendar. ¿Amén? Entonces, el sustento de la comunidad no tiene solamente que ver con lo económico. Y acá ya hemos predicado sobre eso. Gracias a Dios, como iglesia no tenemos problemas en predicar sobre lo que dice la Biblia respecto a ofrendar y a diezmar, porque sabemos qué es lo que enseña la palabra del Señor, y también tenemos la confianza de que con la gracia del Señor, no porque seamos excelentes administradores, sino que por gracia del Señor podemos tener las cuentas claras. De hecho, el jueves, el viernes y el sábado de esta semana, para que usted sepa, es la asamblea de invierno del presbiterio, y ahí nuestro libro de tesorería va a ser sometido al escrutinio de otras iglesias. Entonces, para que usted conozca más o menos cómo se maneja la administración de recursos en nuestra iglesia, en la iglesia presbiteriana. Pero no está solamente asociado a eso. La larga lista de compromisos del verso 32 al 37, que te invito a que la tengas ahí presente para irla viendo, nos habla de, y voy a hacer una especie de revisión muy por encima, habla de contribuir con recursos, que lo dijimos recién, cuando habla de ciclos de plata, panes y cereales. ¿Cierto? Habla también de participación en actividades, cuando habla de los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas. Habla también de participación en los sacramentos. ¿Cómo si no dice Santa Cena, no dice bautismo ahí? Bueno, habla de los holocaustos, que también están vinculados a eso. Del 32 al 37 habla también de labores echadas a la suerte. ¿Lo ves en tu Biblia? Dice que hay partes que ellos van a echar a la suerte y a cada familia le va a corresponder hacer algo. ¿Qué pasaría si acá los diáconos quieren hacer eso un día? ¿Sí? El que le toca nomás. Y usted tiene que comprometerse. Amén, escucha por ahí. Habla también de respeto por los tiempos y fechas calendarizadas, cuando dice en los tiempos fijados cada año. Aparece también en su versículo. Dice también de la excelencia y primicia en lo que damos, cuando habla de traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra, primogénitos de hijos y de ganados. Entonces es mucho más que lo económico, es mucho más que eso. Habla también de sustento de quienes ministran, cuando dice que son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Y finalmente habla también de aportar con diezmos y ofrendas, cuando habla de las cosechas de los levitas y las ciudades en las cuales ellos trabajaban. Y todo esto se resume finalmente, como dijimos en el verso 39, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. El principio general, hermanos, de todo esto es que debemos comprometernos con la casa de Dios. Y la casa de Dios no son los edificios, sino las personas en quienes mora el Espíritu de Dios. Es esta congregación, hermanos. Es el hermano y la hermana que está sentada al lado tuyo. ¿Y cómo te puedes comprometer con eso? Por medio de las cosas que leímos recién. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y si somos como Cristo, amaremos también a su iglesia y nos entregaremos por ella. Finalmente, hermanos, este capítulo nos anima como creyentes a analizar nuestra propia actitud respecto a estos 3 puntos: familia, día del Señor y participación en nuestra comunidad. Creo que si hacemos un ejercicio honesto de analizar las heridas recientes de nuestra vida y de nuestra iglesia, podremos notar que estas 3 áreas están precisamente vinculadas, están presentes allí: familia, día del Señor y participación en nuestra iglesia. Hemos descuidado nuestros matrimonios
y nuestras familias. Hemos descuidado nuestro guardar el día del Señor. Y hemos descuidado nuestro compromiso con el sostenimiento de nuestra comunidad. Y todo esto, hermanos, ha derribado nuestros muros. Quiero decirte que hay hermanos que por llevarse más carga respecto a las labores de la iglesia han tenido que descuidar a su familia. O porque tienen llena su cabeza de cosas de la iglesia. No pueden guardar correctamente el día del Señor, el domingo. Estoy haciendo solamente uno de los hilos que podríamos dar a estos tres vínculos, a estos tres temas. Solamente uno, tal vez en tu mente hay muchos más. Yo te estoy presentando uno. Pero mi invitación, hermanos, y es la invitación del Señor hoy día, que todos estos compromisos podamos hacerlos honestamente. Y sepamos que estos compromisos Dios los quiere usar en el proceso de sanidad de esta comunidad. Finalmente, el capítulo 10 nos ha presentado un pacto solemne entre el pueblo de Dios y su Dios. La exposición fiel de la palabra resultó en frutos de arrepentimiento y compromiso. Después de un tiempo de confesión y reflexión, los líderes se comprometen a seguir la ley del Señor. La pregunta entonces es, ¿está bien o está mal hacer pactos con Dios? ¿Está bien o está mal hacer compromisos de obedecer la ley del Señor? Hermanos, en muchos círculos cristianos, lamentablemente el concepto de pacto se ha desvirtuado completamente. Y usted lo sabe bien. Generalmente se habla de pacto cuando se asocia a la entrega de algo, de dinero, a la iglesia o a sus líderes. Generalmente es dinero. Hace poco veía un video de un predicador que invitaba a la gente a dejar su chaqueta. Y pasaban a dejar su chaqueta al frente. Entonces ese es un mal ejemplo de pacto. Siempre con el propósito de recibir algún favor específico de Dios. Sin embargo, cuando la Biblia relata un pacto entre Dios y un ser humano, el acuerdo y sus estipulaciones giran siempre en torno a la voluntad de Dios para esa persona y para el pueblo. No en la voluntad y los deseos pecaminosos y egoístas del ser humano. Hay pactos, hermanos, con los cuales queremos someter a Dios o controlar a Dios. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que está en Jueces, capítulo 11, de Jefté. ¿Conocen esa historia? ¿Sí? Jefté prometió a Dios que si Dios le da la victoria en contra de un pueblo pagano, él le iba a dar en holocausto a la primera persona que salga a recibirlo. ¿Lo conocen, cierto? ¿Y qué pasó con Jefté? ¿Quién salió a recibirlo? Su hija. Dios nunca le pidió al pueblo de Israel que hagan sacrificios humanos. Eso es pagano. Entonces fue un pacto motivado por intereses egoístas, voluntades humanas pervertidas, y terminó como terminó. En cambio, el pacto que realizan los israelitas es diferente, no es de este tipo. Que nuestros matrimonios, nuestra forma de guardar el día del Señor y nuestra relación con la casa de Dios sean transformadas son deseos de Dios para tu vida. Son planes de Dios para nuestra vida. Y a lo mejor es un buen momento para comprometernos, para que cada una de estas áreas honre y glorifique a Dios. Jonathan Edwards decía, es fácil hablar de avivamiento mientras el corazón permanece sin quebranto. El verdadero avivamiento comienza en el alma que está dispuesta a ser expuesta y corregida. El pueblo de Israel hace un pacto con las cláusulas que vimos recién, pero su relación con Dios no comenzó en ese pacto. Comenzó con el pacto de Dios a Abraham, que mencionamos al principio. Muchas veces, hermanos, hacemos pactos o promesas con Dios. ¿Cuántas veces tú le has prometido cosas al Señor? Yo un montón de veces. Te prometo esto, te prometo aquello. Y cuando rompemos ese pacto, nuestra relación con Dios queda ahí. Queda destruida, como los muros de Jerusalén. Pero déjame recordarte que tu relación con Dios, hermano, hermana, no comenzó con tu promesa, sino con la promesa de Dios. Israel, antes de hacer este pacto,
del capítulo 10 hizo la revisión de los capítulos 8 y 9. Antes de hacer este pacto, tenían presente la mano y la providencia de Dios. Habían escuchado la ley en boca de Esdras. Habían visto la mano de Dios en su historia nacional y personal. Habían llorado y lamentado por sus pecados. Que puede que ahí estemos, en ese punto de nuestra historia estamos hoy día, tal vez. Y ahora toman un pacto, teniendo todo lo anterior presente. Teniendo presente que Dios es un Dios de gracia. Quizás el día de hoy Dios quiere que hagamos una promesa, pero debes saber que esa promesa, que antes de esa promesa es la promesa de Dios la que vale. Para terminar, hermano, te aviso al tiro. Vas a fallar en ese compromiso. Pero también te digo otra cosa. La gracia del Señor seguirá tan vigente como el primer día. No oigas la voz del acusador diciéndote lo contrario. Hoy día toma el solemne compromiso delante del Señor, como lo hiciste el primer día, cuando te comprometiste con esta iglesia, cuando te comprometiste con tu matrimonio. Pero ten presente que es la gracia del Señor la cual te puede sostener, la cual te puede llevar a buen puerto. Así como Israel tenía presente el pacto de Dios con Abraham, podemos hoy día tener presente el nuevo pacto que Dios instauró en la persona de Jesucristo. Jesucristo es ese animal partido, es ese animal que fue cortado en dos, que fue inmolado, y hoy por ese sacrificio y ese pacto nuevo podemos acercarnos delante del Señor. En la cena, cuando el ministro que está al frente oficiando ese sacramento parte el pan, es eso, es un recuerdo constante de que Jesucristo fue inmolado por nosotros. Y hoy día podemos acercarnos a Él y saber que para matrimonios y familias devastadas o con serios problemas como las nuestras, para hijos que han descuidado el día del Señor, para comunidades rotas y heridas, hay gracia. Y es la misma gracia que ha estado presente desde el primer día, hermano. Que el Señor nos ayude a tomar estos compromisos y a creer siempre, más que en nuestra propia fuerza, en la promesa del Señor. ¿Bien? Te invito a que podamos orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que con tu Espíritu Santo puedas traer a nuestros corazones, Dios mío, primeramente, Señor, convicción de pecado. Como el primer día, Señor, necesitamos siempre reconocer que estamos en falta delante de ti, Señor. Tú quieres ciertamente sanarnos. Tú puedes sanarnos, Señor. Pero en este proceso nos llamas primero al arrepentimiento. Hoy día te presentamos nuestras vidas, Señor, sabiendo que hemos pecado. Oímos tu ley, Señor, y no podemos hacer más cosas que llorar. Pero sabiéndonos perdonados por ti, Señor, sabiendo que tu promesa es fiel, sabiendo que tú no has de abandonar a tus hijos, Señor, a tu pueblo, queremos también, Señor, hacer compromisos concretos, Señor, para que tú puedas sanar esta comunidad, para que tú puedas sanar nuestras vidas personales e individuales, Señor. El domingo pasado, Señor, tú nos invitabas a pensar compromisos, Señor. Incluso nos diste el tiempo para hacerlo, Señor. Y queremos hoy día ser muy específicos, Señor, no quedarnos solo en la nebulosa del pensamiento, Señor, en cosas superficiales, Padre. Queremos plenamente comprometernos contigo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo como liderazgo. Ciertamente, Señor, ejemplo de perfección no lo somos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de arrepentimiento, de humildad, Señor, de poder pedir perdón, de enmendar el rumbo, Señor. Y te pedimos también que nos ayudes a guardar el día del Señor. Perdónanos, Señor, porque ciertamente hemos descuidado esto.
Y ayúdanos, Señor, también a contribuir fielmente en todo sentido, Señor, a nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en esta comunidad y en cada individuo acá presente, con el bálsamo de tu Espíritu Santo, sanando cada herida, Señor. Y a nosotros simplemente ayúdanos a ser humildes, Señor, a reconocer tu corrección, a recibirla, Señor, y a caminar en tus caminos. Te entregamos todo esto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.